Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más del Banquillo. Sabemos de que los días están próximos a que usted vaya ahí con su crayoncito a marcar la X sobre aquel candidato que se haya ganado su corazoncito ahí para temas de alcaldías, diputaciones y los presidenciables. Temas complicados, pero usted todo eso lo puede verificar aquí en nuestra plataforma, ver nuevamente las entrevistas para ver si no se ha decidido por quién votar. Pero el tema del Congreso de la República, usted sabe que es un tema muy importante de tratar y de eso hablaremos en esta noche, pero antes le doy la bienvenida, usted ya sabe, a mi compañero de fórmula, Fernando Cebrián. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Emocionado, Brian, y quiero resaltar lo que tú dijiste. Síganos en redes sociales porque tenemos material exclusivo en redes sociales. ¿En qué plataformas? Pues en todas nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook, Twitter y también en plataformas de streaming como Apple Podcasts, Google Podcast o Spotify, donde pueden escuchar todas las entrevistas que hemos hecho durante estas elecciones 2023. También quiero decirles de que a los que nos manden ahí una foto de que fueron a votar ese 25 de junio, vamos a estar ahí haciendo algún tipo de dinámicas, así que manténganse al tanto de las redes sociales para poder participar. ¿Te parece si pasamos a la entrevista? Pasamos a la entrevista, así que le damos la bienvenida en esta noche al candidato a diputado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE por el Listado Nacional. Él es el licenciado Adim Maldonado. Adim, buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Adim. Primero que nada, ver cuadros que vayan encabezando la UNE ahora, pues es un poco sorpresivo, ¿no? Porque ya vimos que habían varios ahí que habían estado su varios tiempito, pero esos temas queremos hablar un poco de cómo llegas ahí a la UNE, encabezarlo, renovamiento de cuadros, como hablamos con Fernando, pero bienvenido, buenas noches, ¿cómo va la campaña? Pues buenas noches primero, muchas gracias por la invitación el día de hoy a esta entrevista, muchas gracias a todos los televidentes que nos van a ver hoy a través de las diferentes plataformas que ustedes, que pueden llegar todas las entrevistas que he visto que en las redes sociales y en el medio de comunicación que pasa, pues han hecho, y felicitarlos primero pues a la labor periodística. Gracias. Y esta apertura que le dan a nosotros como candidatos a diputado y diferentes políticos de pues dar nuestras posiciones políticas en esta contienda electoral. Buenísimo, buenísimo. Fercho, empezamos con la pregunta. Sí, mira, tenemos una pregunta base, la verdad, para que la audiencia te conozca un poquito más, y es, ¿quién es Adim Maldonado en tus palabras? Bueno, Adim Maldonado soy empresario, soy abogado y notario, y soy una persona que me considero activa desde que soy muy joven, hoy tengo 32 años, y me considero ser una persona con suficiente experiencia política para poder hoy nuevamente regresar al Congreso de la República. Buenísimo. Regresar porque ya estuviste. Así es. Contanos, primero, ¿en qué partido estuviste? Decíselo tú ahí a los televidentes. ¿Y cómo llegas al Congreso y cómo fue esa experiencia, te parece? Pero, ¿y por dónde quieren que empiece? Porque el tema de llegar a uno al Congreso es toda una travesía, no es como la gente muchas veces piensa de que uno se postula en un partido político y porque ya está postulado uno ya prácticamente está dentro del Congreso. O sea, sí es un tema muy complicado, y realmente venir y atreverse a formar parte de un partido político, pues primero requiere un poco de valentía, tal vez. Ahora requiere cuero, dijeron por ahí algunos, porque le dicen de todo a uno. El hecho de postularse, sí. Ya la gente cree de oficio que sos parte de las mafias, que sos parte de la misma vieja política, pero centrémonos un poco en tu llegada al Congreso de la República por el partido FCN Nación. ¿Llegás al Congreso? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, yo fui electo diputado en el año 2015 por el partido FCN. Yo encabecé el listado por el departamento de Guatemala. Yo organicé el departamento de Guatemala con el FCN Nación, el partido con el que Jimmy Morales llegó a gobernar este país. En ese momento pues hice una labor de organización en los 16 municipios del departamento o del distrito del departamento de Guatemala, y en el conteo de votos pues obtuvimos 4 curules en el departamento de Guatemala, un tema histórico ya que fui en su momento pues el partido más votado a nivel de diputaciones en el departamento de Guatemala. De hecho se metieron más diputados por el FCN que lo que metió líder, que en teoría tenía la mejor estructura en ese momento, con los mejores candidatos en todo el departamento, ¿verdad? Entonces, pero como se hizo una buena campaña, pues tuve la oportunidad y el privilegio de llegar al Congreso de la República en el año 2015,
y fui, obviamente tomé posición en el 2016 y pues hice mi labor como diputado del Congreso de la República, no dejando el cargo el 14 de enero del año 2020. Ok, Adim, algo que recordamos fue tu participación en la Comisión de Finanzas. Correcto. ¿Cómo fue eso, Adim? ¿Qué te llevas de la Comisión de Finanzas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué retos encontraste en esa comisión? Sobre todo una comisión tan complicada. Una comisión compleja. Bueno, yo fui presidente de la Comisión de Finanzas en el segundo año de gobierno, o en el segundo año de la legislatura anterior, exactamente en el 2017. Ese año, si ustedes recordarán, no se aprobó el presupuesto. Los presupuestos siguió vigente el anterior. Siguió vigente el presupuesto que se aprobó en el año 2016. Por lo tanto, realmente dentro de la Comisión de Finanzas de ese año, lo único que se aprobó fueron dictámenes. Se aprobó el dictamen el dictamen del anteproyecto de presupuesto que fue presentado al Pleno del Congreso de la República, pero para que un presupuesto pueda ser aprobado se requiere una operación política de altura que tiene que estar coordinado desde el presidente del Congreso y el jefe de bloque de ese entonces. Realmente uno como presidente de una comisión no depende de uno que el tema se apruebe en el Congreso, porque todo son acuerdos políticos y son negociaciones políticas en las cuales uno entra con las diferentes bancadas, porque si uno tuviera poder absoluto y tuviera más de 82 votos para tener la mayoría absoluta, pues uno no necesitara hablar con otros partidos. En ese momento, pues, no se pudo aprobar el presupuesto. Fue un año muy complicado, fue el año donde se rodeó el Congreso. Las reformas al Código Penal. Correcto, entonces no había un buen ambiente político para poder aprobar el presupuesto y siguió vigente el anterior. ¿Qué hicimos? Sí aprobamos varios dictámenes a varios préstamos. En el año 2017 había, si ustedes recordarán, en el año 2016 se reformó la ley de actualización tributaria y se incluyó la obligación de todos los contribuyentes a que por obligación de ley tuvieran que emitir factura electrónica. Entonces ahí había un problema con los ganaderos y con los cafetaleros, pero especialmente en el inicio de la cadena de distribución, que son los que cortan o los que tienen a sus vacas en las diferentes... Los que no están formalizados. Exactamente, los que no están formalizados. Entonces había un tema de que cómo ingresaba el tema, porque al final del día, si yo vendo una vaca, normalmente la gente lo vende en efectivo, ¿verdad? O los diferentes quintales de café, la gente normalmente lo vende en efectivo. Los que tienen una parcela o los que tienen diferentes cuerdas. Entonces, el problema en el año 2017 es de que empezó a entrar en vigencia la ley. Esa ley tuvo cierto término de vigencia, la aplicabilidad de la norma, en el sentido que se fue ingresando la diferente gente para ir dejando poco a poco el papel. Entonces, en ese año hubo cierto descontento social de ese sector en relación al miedo o de qué forma ellos iban a poder. Entonces, dentro de las discusiones que se dan en las comisiones de finanzas, son prácticamente todos los temas económicos, financieros que le corresponden al Estado, tanto en los ingresos que tiene el Estado como en la forma de gastar el recurso público, ya sea con ingresos tributarios, o la emisión de bonos o la contratación de deuda pública para que el Estado pueda financiarse. Entonces, prácticamente, realmente la Comisión de Finanzas, como vos decís, es la comisión más importante que tiene el Congreso de la República, porque ahí prácticamente, como dicen, se evalúa no solamente cómo se va a ejecutar el presupuesto, sino cómo vamos a financiar ese presupuesto. Porque el presupuesto, creo yo que ahorita no recuerdo el dato real, suponiendo que es más o menos de 112,000 millones, pero la recaudación tributaria de IVA, ISR, ISO... Está como en 89,000. Pongámosle que esté en 90 millones. Ese agujero de 22 millones, la única forma de suplirlo es o contrato de bonos del Tesoro, eurobonos o deuda pública, y ahí muere el tema, porque los únicos ingresos que tiene el Estado
es a través del IVA, ISR, ISO y ciertos ingresos que tiene de ciertos temas en donde el Estado recibe ganancias, pero no es mayor cosa. Entonces, prácticamente, pues la Comisión de Finanzas es una escuela, realmente es una escuela para conocer el Estado, porque el Estado funciona a través, todo órgano estatal, toda empresa funciona con dinero. Si no hay dinero, no hay forma en la cual un Estado cualquier tipo de institución se pueda funcionar. Entonces, es interesante ir viendo ahí cómo va funcionando el tema y como les digo, es un tema de mucha experiencia de aprendizaje. Ahora bien, cuando hablamos de las finanzas, es como tú lo mencionabas, de las cosas más importantes del país. Tuvimos hace poco a la licenciada Sandra Torres y nos decía que ellas en el gobierno de la UNE hicieron más con casi la mitad del presupuesto actual que lo que han hecho los actuales gobiernos. ¿Cómo llegas a la UNE, Adi? ¿Cómo es ese cambio de pasar de un FCN ahora a la UNE? A ver, mira pues, en el año 2015 yo llegué al FCN más o menos en enero o finales de diciembre del 2014, no me recuerdo. Pero yo anteriormente estaba en la UNE. Ok. ¿Verdad? Pero por conflictos internos que yo tuve. Coyunturas, contextos de partidos. Conflictos internos del partido que a mí no me parecieron, pero no con la licenciada, sino con la gente que años después la traicionaron a ella. Yo tomé la decisión de dejar el partido, ¿verdad? Yo estuve trabajando 2013-2014 en la UNE y llegó otra gente que a mí no me pareció la forma de trabajar y yo mejor tomé la decisión de apartarme del partido. Ella en el 2021, que vuelvo a hablar yo con ella, pues prácticamente reestructuró el partido. Yo siempre se lo mencioné a lo interno del partido antes, que realmente había gente ahí que es muy tóxica, muy tóxica y que al final paró en su momento traicionándola a ella hasta cabildeando para meterla presa. Entonces esa gente no sirve, esa gente dentro de una organización política no sirve. Y uno no puede estar sentado con el enemigo, estarse riendo. Yo sé que en política mucha gente es de lo suficientemente hipócrita, pero yo no soy así, porque al final del día es difícil. Un partido político no depende de una persona. O sea, en la UNE, nuestra máxima líder se llama Sandra Torres, pero para ella poder funcionar necesita un comité ejecutivo nacional, necesita un órgano de fiscalización, necesita como mínimo 22 órganos legales a nivel nacional para poder ser partido político, un mínimo de afiliados. Entonces, es una gran estructura. Es una gran estructura que como les vuelvo a mencionar, no depende de una persona, depende de un equipo. Y yo pienso que muchas de las temas por las cuales en el pasado a la licenciada tal vez se le cerraban las puertas era por los diputados y cómo actuaban en el Congreso de la República, la anterior bancada de la UNE, que era simplemente decir, soy una oposición constructiva, pero en realidad era una oposición destructiva, maquiavélica, maquiavélica, y que realmente ellos sí sabían a qué se juega y cómo se juega dentro del Congreso de la República. Y hoy, ahí están en el partido de este señor Villacorta, unos grandes mañosos como lo es la gente que ahí está y que entre ellos mismos ya se están traicionando. Ahí está Mario Taracena, ahí está Mario Taracena, que supuestamente grandes amigos, grandes compadres, socios y todo, ahí diciendo que son delincuentes. Entonces, hay cosas como que no van cuadrando, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, por esa razón yo decidí en el pasado dejar a la UNE y hoy pues estoy nuevamente en la UNE. Volviste a tu casa, por decirlo así. Exactamente. De hecho, mi papá fue diputado por la UNE. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, pues naciste políticamente. Exactamente. Yo, como se lo decía a alguien, yo he estado únicamente en 2 partidos políticos y, de hecho, yo en el 2018 me hicieron ofrecimientos para irme a otro partido político, pero yo dentro de mis propuestas que hice en el 2015, cuando fui candidato a diputado, fue combatir el transfugismo y de hecho en el 2016 dentro de las normas que se reformaron fue la ley orgánica del Congreso, en donde se quitó la posibilidad de crear nuevos bloques legislativos
Y se reformó la ley electoral y de partidos políticos en donde se prohibió a partidos políticos incorporar a diputados a sus filas, al menos a sus filas políticas, por así decirlo. Que hoy por hoy ya la Corte Constitucional dijo otra cosa, que no es así. Y el tribunal aplica eso. Y que el tribunal lo aplica de otra forma, pero yo en su momento tomé la decisión de ser electo con el FCN y terminar mi legislatura con el FCN de la Nación, porque eso fue lo que yo prometí en campaña, que no me iba a prestar a ese juego de estarme cambiando dentro del proceso electoral de bancada, porque al final del día la gente que confió, mucha gente que confió en mí, me conoció en el FCN. Este es un nuevo proceso electoral, yo hoy ya tomé mis decisiones, ya conozco cómo es el contexto político y hoy ya estoy en otra posición y ya estoy en otro sentir y en otro partido. Buenísimo. Adim, ¿por qué las personas deberían de votar por la UNE en diputados en lugar de por los demás partidos políticos? A ver, el tema sería que la gente debería de votar por la UNE en general. Okay. Y te voy a explicar por qué. Y ya se ha vivido. O sea, cuando un partido político gana la presidencia, pero pierde el Congreso, el país no tiene gobernabilidad. Y aquí la gente puede decir, sí, que no le vamos a dar el poder absoluto, pero este es un tema de gobernanza. Claro. Este es un tema de gobernanza. Y todo lo que un candidato a la presidencia promete, y un ejemplo, puede venir Sandra Torres y decir, le voy a quitar el IVA a la canasta básica, pero para que ella lo pueda hacer, necesita mayoría en el Congreso. Necesita mayoría en el Congreso. Y si llega un X que no tiene mayoría en el Congreso y le quiere quitar el IVA a la canasta básica, ¿cómo lo va a hacer si no tiene diputados? Había un candidato que decía que no iba a necesitar del Congreso. Sí, porque de repente no sabe de política. Es que, a ver, es que aquí mentirle a la población es muy fácil. Claro. Y venir y asumir un papel de decir, voy a gobernar independientemente, yo no sé, al menos aquí en Guatemala, no ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Finlandia, que son potencia mundial, se puede hacer. Aquí hay un Congreso, y hasta en la China, que es comunista, existe un Congreso que rige la forma en la cual el presidente va a actuar, que es la voluntad del pueblo. Entonces, el tema es, nosotros tenemos una agenda de país, sabemos que el principal problema de ese país es económico. Total. ¿Va? La inseguridad repercute en la economía de la gente. Total. Entonces, acá, votar por la UNE, votar por Sandra es votar por experiencia y por realmente tenemos una agenda legislativa y sabemos qué vamos a ir a hacer. Sabemos que lo que estamos prometiendo no es solamente le vamos a quitar el IVA a la canasta básica, y va a venir Sandra Torres siendo presidenta y a través de un acuerdo gubernativo lo va a hacer. Eso no funciona así. Claro, no. Aquí ella, en todo caso, si lo quiere hacer, ahí va su secretario general de la presidencia o secretaria general de la presidencia a hacer una iniciativa de ley para enviarla en Consejo de Ministros al Congreso de la República. Y ahí vamos a estar los diputados que nos montamos en su propuesta política a respaldarla en los temas que económicamente le benefician al país. Ahora, antes de irnos a corte, estas cosas se tienen que lograr con consensos. Una bancada de 81 diputados pues es prácticamente imposible independientemente del partido que sea. Hay muchos diputados que dicen que no se van a sentar a negociar con nadie que represente mafias, pero tenemos que hablarlo antes del corte, Fernando, ¿te parece? Sí, nos vamos a corte entonces y regresamos a esta entrevista con el candidato a diputado Adim Maldonado. Por favor, síguenos en redes sociales, van a estar apareciendo las redes sociales del Banquillo y también las de la Unidad Nacional de la Esperanza para que conozca sus propuestas a fondo también. Regresamos aquí en el Banquillo, regresamos aquí a Más TV en el Banquillo. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Bueno, y estamos de vuelta platicando acá en el Banquillo con el candidato a diputado por el partido UNE, el licenciado Adim Maldonado, quien encabeza el listado nacional. ¿Esa es la papeleta celeste o verde? Verde. Es la verde, ya se me olvidó ahí de las elecciones pasadas. Adim, hablábamos del Congreso, del tema de los consensos.
¿cómo piensan construir consensos a la hora de llegar ya al Congreso de la República para pasar todos estos temas? Y no me lo vas a negar, que lo que pasa con las bancadas de oposición es que lo que buscan muchas veces es frenar el papel del gobierno en turno. ¿Cómo construir consensos en un Congreso, sobre todo uno que se espera tan fragmentado en Guatemala? A ver, mira, el primer gran consenso de una nueva legislatura es la elección de la Junta Directiva y la repartición de las comisiones. Eso es el punto de partida. Es el punto de partida. Entonces, si ese es el punto de partida, en una Junta Directiva evidentemente no va a haber representatividad únicamente de un bloque legislativo. Tiene que haber, para que se lleguen a los bloques, pues el partido de gobierno que supongo que va a ser la UNE no va a tener presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, tiene que ceder espacios. Correcto. Y ahí se está cediendo parte del poder. Entonces ese es el primer gran consenso, suponiendo que la UNE gana 50 diputados. ¿Cuánto le falta para mayoría absoluta? 32. 32, pero en realidad ese no es el número mágico. El número mágico son 107 diputados, porque acá el gran reto es reformar leyes que necesariamente necesitan 107 votos. Totalmente. Y una ley es, un ejemplo de una ley que hay que reformar, es la cuarta, creo que es la cuarta vez que vamos a reformar la ley electoral y de partidos políticos. Total, ¿me explico? Entonces, venir y apuntarle a hacer un consenso para elegir junta directiva, pero los que van a votar por la siguiente junta directiva van a ser 82 diputados, pues yo no le veo mayor futuro a lo que se pueda hacer. Y acá le tenemos que apuntar a un consenso de país en donde esté la mayor cantidad de bancadas subidas en una agenda legislativa que realmente represente, y si hay bancadas que no le van a querer entrar al tema económico, que no le van a querer entrar al tema de la ley electoral, que no le van a querer entrar al tema de seguridad, haciendo normas más rígidas a la extorsión, al tema de los bloqueadores de señal, o lo que querramos hacer, eso ya es un tema que ellos lo van a tener que responder, porque al final lo que yo sí les garantizo es que en el futuro Congreso va a haber mayor diálogo, porque aquí lo que ha pasado es de que llegan las órdenes de presidencia y el que está llevando la presidencia del Congreso, pues saludo 1 y saludo 2, y para cualquier tipo de tema rompen quórum en junta directiva y con eso se acabó. Bajan cualquier cosa y va la siguiente semana. Pero solo quiero, perdóname, hablas el tema de que envían las órdenes de presidencia. Ha habido una crítica que ya nos dijo por aquí la licenciada Sandra Torres, ya nos dio su versión, pero se asocia a la UNE como parte del botín de votos que ayuda al oficialismo. ¿Cuál es tu postura? O sea, pero miren, mira, pues, aquí hay un montón de cosas que la gente dice. De los díceres. A ver, pero decime qué normas de relevancia ha aprobado este gobierno. Pues por ejemplo... pero decime qué normas de relevancia se han aprobado. La única que yo diría es la ley de simplificación de trámites, por ejemplo. Va, pero de ahí el gran grueso de temas que se han aprobado, ¿qué ha sido? En su mayoría han sido préstamos y la mayoría fueron préstamos en el primer año y segundo año. Primer año el tema de la pandemia y el segundo año el tema del ETA y OTA. Entonces son temas que la gente dice es que son aliados, pero en su momento la gente no se recordará que le vamos a quitar la obligación a las empresas de telecomunicaciones, le vamos a quitar la obligación a las empresas que prestan el servicio de energía, que no le puedan cortar a la gente el servicio. Esa fue un clamor popular que fue representado en el Congreso de la República. ¿Quién se iba a oponer a eso? ¿O quién se iba a oponer a un préstamo para comprar vacunas? Que el gobierno haya comprado vacunas rusas, eso no es culpa del diputado. Sí, totalmente. Ahí, discúlpenme, pero eso no es culpa del diputado. De ahí, ¿qué otras cosas se han hecho? Se puso al Tribunal Supremo Electoral, eso por ley se tenía que hacer. Ahí el diputado de la bancada que se quedara fuera era por decisión propia quedarse fuera de la elección de la Junta del Tribunal Supremo Electoral. Entonces acá, si ustedes me preguntan si el presidente hubiera tenido una agenda real de país, se hubieran aprobado otras cosas.
se hubieran aprobado otras cosas. Elección de cortes, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ley de competencias, ley de aguas. Reformas reales a la ley de contrataciones. Okay. Pero todo eso, díganme, una reforma integral a una norma que este Congreso haya hecho. Ninguna. Entonces, simplemente, si el gobierno tiene los votos para bloquear cualquier tipo de elección. Aunque la UNE pueda venir y decir, queremos aprobar la ley de competencia, pero para aprobar la ley de competencia son 107 votos. Correcto. Y si igual que la de aguas. Y no es solamente que salga al Congreso, después que llegue a casa presidencial y que el presidente la sancione. Correcto. O la vete. Y les doy un ejemplo, en el 2000, creo que fue 2021, se aprobó, vetó la ley esa de la familia, de la vida y la familia. Hizo un gran escándalo ahí enfrente de casa presidencial, hizo que los diputados votaran por una ley que protegía supuestamente a la familia, que para mí es una doble moral y una falta de respeto hasta para la gente, esa gran mentira y esa falta de respeto que se le hizo, porque la Constitución ya defiende la vida y la familia. Claro. No hay necesidad de reformarlo establecerlo en una ley para poderse hacer. Hacen el gran escándalo en la plaza, en la Constitución. Y el monumento dentro del palacio. Y el otro día, vetada la ley, unos grandes hipócritas. Okay. Un mensaje ahí para... Es que la verdad... Sí. Adim, la presidencial Sandra Torres ha dicho de que va a recortar el número de diputados al Congreso de la República. Eso lo puso en un tuit. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, en el 2019, 2016 se reformó la ley electoral de partidos políticos. Ahí se le puso tope a que pudiera seguir creciendo el número de diputados. La Constitución dice de que los diputados son para que porcentualmente a la población es electo cada diputado y aparte el listado nacional. Para hacer lo que ella quiere hacer, realmente yo sí considero que hay muchos diputados al Congreso de la República, pues hay que en todo caso reformar la ley electoral y realmente tenemos que ponernos a pensar realmente qué país queremos, y el país que queremos se tiene que garantizar a través de una buena democracia, y una buena democracia es a través de que el Tribunal Supremo Electoral tenga reglas más claras. Quitarle poder también hasta cierto punto, no sé qué pensás. Pero ¿poder en qué? Si en teoría debería ser supremo. Pero lo supremo se le quita cuando cae siempre a la Corte Suprema de Justicia en el momento que tienes un problema y después caes a la CC. Al final no deja de ser un órgano administrativo, casi que administrativo. ¿Me explico? Entonces es supremo a medias. Sí, comprendo tu punto. Es supremo a medias, no es supremo, ¿verdad? Porque al final sus decisiones pueden ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le puede dar vuelta a cualquier decisión del Tribunal Supremo Electoral. Hemos visto varias en esta elección. En estas elecciones. Así es. Entonces, ¿apoyarías esa reforma a la ley electoral? Porque vale la pena aclarar que hay muchas personas que han dicho ahí que eso necesita reforma constitucional y eso no es cierto, porque la Constitución no es... A ver, para cambiar el número de diputados. Para cambiar el número de diputados no es necesario reforma constitucional. Es únicamente decir, bueno, en Baja Verapaz, que son 2 diputados, vamos a poner un diputado por cada 200,000 habitantes o 200,000 votantes, por ejemplo. Pues, o sea, en el departamento de Guatemala, en vez de 19, en vez de que sean por cada 100,000 o cada 80,000 habitantes, va a ser por cada 200, 300,000. Y con eso automáticamente baja el número de diputados. Perfecto. Adim, ¿cuáles son los ejes de la agenda legislativa de la Unidad Nacional de la Esperanza? A ver, mira, acá y en cualquier país del mundo, quien lleva la agenda legislativa es prácticamente el Ejecutivo, que es al final del día quien pone la agenda. Ellos también tienen diferentes iniciativas. El presidente tiene iniciativa de ley para poder enviar y poder poner sobre la mesa la agenda política que el país necesita. Pues, entonces, yo te voy a hablar de la agenda política que tiene la UNE. La UNE, porque al final yo no puedo venir a hablar de una agenda política propia, porque realmente si yo como diputado con un voto apoyaría mi agenda legislativa, ahí te diría, está bien.
Entonces, te lo voy a dividir en tal vez 3 o 4 puntos, que es básicamente temas de seguridad, temas sociales, temas económicos y temas de educación. Entonces, hablando del tema económico, hay ciertas acciones que nosotros como bancada vamos a promover y vamos a convencer al resto de bancadas que también lo puedan hacer. Y les voy a dar un ejemplo. Le vamos a quitar el IVA a la canasta básica. Esta es una acción legislativa que, reformando la ley del IVA. Vamos a eliminar el ISO porque creemos que es doble tributación. Vamos a reformar la ley del YUSI porque, a ver, acá en Guatemala hay mucha simulación, es la palabra. De gente que simula contratos poniéndole un precio más bajo con el único objetivo de no pagar YUSI o pagar YUSI a muy poco. El problema con eso es de que realmente es una realidad que aquí en la zona 10, zona 14, Ciudad San Cristóbal, Carretera Salvador o en cualquier lugar, la gente para poder tener su primer vivienda tienen que recurrir a un préstamo. Esas personas, para recurrir al préstamo, el banco va a escriturar al costo real. Al costo real lo va a escriturar. Y supongamos que la propiedad vale 1,000,000 de quetzales. ¿Cuánto voy a pagar de YUSI? 9 por millar. 9 por millar. Si pagamos 9 por millar y lo dividimos dentro de los 12 meses, prácticamente estoy pagando una renta de una casa. Y vemos que personas tal vez con mayor liquidez compren propiedades antiguas aquí en la zona 10, en la zona 14 o en cualquier lugar que paren comprándolo al muy bajo nivel y van a pagar por esa propiedad el 3 por millar. Y si la propiedad está valorada en menos de 2,000 quetzales, va a pagar 0. Y hoy por hoy yo no conozco una propiedad que valga menos de 2,000, que valga menos de 50,000, 40,000 quetzales, claro. Pero sí hay gente que está pagando sobre esa propiedad, que no ese es su costo, el 3 por millar. Y vemos en otros temas que la propiedad está valorada en 800, 900,000 quetzales, que están pagando el 9 por millar. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto? Tenemos que apuntarle a que la gente tenga una vivienda. Y para apuntarle a que tenga una vivienda, tenemos que apuntarle a que la gente pueda invertir en eso y que no les vayamos a poner mayores contribuciones a las que ya están haciendo, porque ¿quiénes son los que normalmente compran su primera vivienda o su primer apartamento? Sí, pues, jóvenes, recién casados, sí, familias, o recién graduados, independientes, o personas independientes. Y yo, esa persona que tenga que pagar un dineral por el YUSI, definitivamente, y otras personas que en iguales condiciones están pagando una nada, creo que es injusto para los que están saliendo, que están empezando de abajo para arriba, versus los que ya desde hace años tienen dinero. Entonces nosotros sí les vamos a apostar a que la gente tenga una vivienda, y para hacerlo, pues primero tenemos que tomar medidas para poder reformar eso. Entonces la propuesta es, vamos a homologar el pago del YUSI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo 2 por millar flat, parejo, para que la gente que tenga su vivienda en 100,000 quetzales, 1,000,000 de quetzales, 2,000,000 de quetzales, 10,000,000 de quetzales, paguen el 2 por millar. Y eso sí, vamos a incrementar los controles para que la gente, pues, en todo caso, reporte de manera, ¿cómo sería la palabra? No simule las compraventas. Que no aplique lo de echa la ley, echa la trampa. Así es. Buenísimo. Así es. Adim, yo creo que producción ya casi nos va a enviar a corte por ahí, pero quiero hacerte una pregunta, porque ¿cuántos años tienes? 32, ¿verdad? 32. Estás patojo todavía. No, todavía te faltan 8 para optar al guacamolón, sí, como dirían por ahí. Hay mucho joven que tiene una cierta preocupación, que dice, no, pero es que el gobierno la UNE, que fue socialista, no, que ahora que va a ser socialista, que esto y que el otro. Pero tú siendo empresario, o sea, sería dispararte en el pie a apoyar un proyecto socialista. Sí. Entonces, ¿qué podrías decirle a esas personas? Es que miren, a ver. La desinformación es grande, ¿va? O sea, miren, pues, nosotros trasladamos lo que nos llega y lo que vemos ahí en los comentarios. Es que vean, compañeros, acá, si el partido va a ser socialista porque apoyamos a los pobres, pues probablemente sí somos socialistas. Pero en todo caso también Donald Trump es socialista, porque también él en la pandemia les regaló $1,000. $1,000 a las familias en Estados Unidos, siendo Estados Unidos una superpotencia
Y aquí estamos en el tercer mundo. Y siendo multimillonario, pues Y empresario. siendo multimillonario. Aquí estamos en el tercer mundo. Abunda la pobreza. Porque aquí es un tema que abunda la pobreza. Total. Y la extrema Y te pobreza. voy a decir otra cosa. En el gobierno de la UNE hubo Mi Familia Progresa, que era el bono de 300 quetzales, y existió la bolsa solidaria. Si no mal recuerdo, se gastaban 3.000 millones en esos programas. Del 2012 para acá, no se han dado los programas sociales. Entonces, yo le pregunto a la gente, está bien, ¿no? Ya no están. Pero en todo caso, ¿dónde invirtieron los tres gobiernos, incluyendo el del día de hoy, en qué ha invertido ese dinero? Y que ahora tenemos un presupuesto que es el doble del que Así era el de es. la UNE. Y te voy a decir otra cosa. En el gobierno de la UNE no hubo una sola expropiación. No hubo una sola expropiación. En el gobierno de la UNE se aprobó la ley de alianzas público-privadas. Una ley importante. Entonces, acá que me vengan ustedes a decir, la UNE es socialista, eso es mentira. Es que eso es mentira. Eso es mentira. Es un partido social que evidentemente vamos a ayudar a los pobres. Vamos a reformar el presupuesto el próximo año y le vamos a asignar presupuesto a que haya medicina en los hospitales, a que haya la bolsa solidaria, especialmente en las zonas urbanas pobres de la periurbana, de aquí de la capital, que quien no lo conoce es porque realmente no conoce el país. Es una pobreza que es peor que la pobreza rural. Y vamos a aprobar el bono de Mi Familia Progresa para la gente que lo necesite, con la corresponsabilidad que lleven a los niños a la escuela y que lleven a los niños al centro de salud para ser chequeados y que puedan crecer en condiciones dignas para que en el futuro puedan ser unas personas productivas. Pero para eso, o sea, que le demos comida a los niños en las escuelas. Que literal se está muriendo de hambre. Eso, y hoy por hoy se aprobó la ley de alimentación escolar, que no sé, no tengo el dato cuánto ahorita se está invirtiendo, pero ¿qué se puede comer suponiendo con 6 quetzales por alumno? No. ¿Me explico? Total. Y vemos el caso del hospital de Chimaltenango y todo ese montón de que están haciendo prácticamente chinche el dinero. Entonces, que se lo vayamos a invertir a la gente y que vayamos a poder tener gente capacitada y niños que lleguen a las escuelas y que no se duerman porque no han comido, pues yo no sé si eso nos hace socialistas, comunistas. O sea, esa realmente es una gran desinformación de nuestros contrincantes políticos, porque acá nosotros estamos en un partido que respetamos la propiedad privada, respetamos la libre empresa. Nosotros aquí en la UNE hay capital y empresarios emergentes, gente que viene de la pobreza y que hoy pues tienen sus empresas. No hay grandes empresarios, pero tampoco venimos porque son grandes empresarios, nos vamos a ir a pelear con ellos. Claro. Tampoco aquí. Lo que sí tiene que haber es libre competencia. Claro. En su momento, en el 2016, yo me fui a España a ver cómo es de que llevan la ley de competencia en España. Y prácticamente es puras mentiras, o sea, puras mentiras aquí en el Congreso de que hayan querido aprobar una ley de competencia. Aquí hay grandes empresarios que están operando en contra. Financiando para que no se dé. Y acá tiene que existir libre competencia, se tiene que hacer más fácil que una empresa exista. De nada sirve crear una empresa en 10, 15 días en el registro mercantil, si para sacar una licencia ambiental, sacar la licencia en la municipalidad, sacar todo lo que uno tiene que hacer, te vas a tardar 2 años. Entonces, ¿qué haces? O sea, es muy difícil. Total. Y las personas que no tienen dinero para poder poner su empresa, no hay una institución bancaria acá que realmente le invierta realmente a las personas. Y vemos que los grandes bancos pues le dan préstamos a los que realmente pueden garantizar la inversión de la gente. Claro. Y para eso debería de haber una institución bancaria consolidada. Una autoridad de competencia también. Una autoridad de competencia, pero también un banco del Estado que le facilite préstamos a la gente. Y para eso está el CHN. El CHN, yo pensé que se iba a morir. Okay. No, yo pensé, ya lo daba por muerto. Claro. Hoy por hoy entiendo yo que ya hay unas
ya el banco está recibiendo ganancias, es un banco 100% estatal y que a través del CHN se le pueden dar con mejores condiciones préstamos a una menor tasa de interés a gente que realmente pueda ser emprendedora y pueda ser más productiva. Porque aquí en Guatemala hay mucha gente chispuda. El tema es que para hacer una empresa no es solamente ir a pagar un abogado, un notario, que vaya a hacerme el trámite al registro mercantil, que agilice. O hubo una reforma que la promovió Álvaro Arzú, hijo. La ley de fortalecimiento del emprendimiento. Sí, que se puede crear una empresa con 2,000 quetzales. Pero vean, o sea, eso es... 200 quetzales. O 200, no me acuerdo. Pero eso es una gran mentira. Uno, ni aquí ni en otro país, voy a crear una empresa, porque una empresa no es solamente un cartón, una empresa es esto, tengo que comprar, para que se vea bonito este set, ustedes tuvieron que comprar esto, claro. Las luces, las cámaras, y todo eso tiene un valor. Total. Me explico, o sea, aquí lo más importante no es que salga rápido la empresa, aquí lo más importante es de que podamos tener condiciones que la persona que quiera ser empresario pueda tener dinero para pagar la planilla, pueda ser productivo y que pueda competir. Pero aquí hay muchos problemas hasta para sacar un permiso sanitario. Totalmente. Tenemos que nos vamos a corte y regresamos en esta entrevista con el candidato a diputado Adín Maldonado. Así que quédese aquí en Más TV, en El Banquillo, en lo que nos sigue en redes sociales. Nosotros regresamos. David, somos Red Informativa Nacional. Por supuesto, Silvia, por Más TV, y en estas elecciones 2023 les tendremos bien informados por unas elecciones en paz. Bueno, y estamos de vuelta nuevamente hablando de temas tan importantes como es el Congreso de la República. Estamos platicando con el licenciado Adín Maldonado. Adín, ¿cómo te lo has pasado? Nosotros no clavamos, ya te diste cuenta, aunque te veo ahí un poco como que estos me van a preguntar. ¿Saber qué me van a preguntar? No, hombre, aquí todo relajado. Te vamos a hacer una dinámica para ver ahí qué tan buen gusto tenés. Dale. Y que la gente vea si es buen gusto o no. ¿Empezás, Fercho? Sí. ¿Qué música te gusta escuchar? Pues yo mayoritariamente escucho música electrónica. ¿Electrónica? ¿Algún DJ en específico? Caigo normalmente, escucho. Ah, ok. Va a salir Iba, ya no. Iba, sí. La vida de padre cambia. De hecho, por ejemplo, la primera vez que vino Infected Mushroom a Guate, fui al concierto que fue en el Village. Vos probablemente tenías unos tus 14 años, unos tus 9 años. Puede ser. Yo ni ubico mucho esa música, la verdad. No sé mucho. ¿Pero todavía fuiste a ver a Hardwell cuando vino? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. No, ni me acuerdo. O sea, fui a un par... Pero ya no. ¿Y cuándo vino? Fue como en el 2014, por ahí. No, ya no. Pues, pero, o sea, entraste, o sea, muy luego te aseñoraste, digamos. Lo que pasa es de que, a ver, yo siempre, yo empecé a trabajar mi papá me puso a trabajar a los 14 años. Ok. O antes, no sé. Me subí a un camión y especialmente cuando me suspendían del colegio, me decía, bueno, váyase para Ciudad Quetzal y vaya a ver qué hace en las oficinas. Y, que todo esté bien. Sí, pero prácticamente no iba a hacer nada, pues, pero te asignaban responsabilidad desde muy niño, y de ahí me metí en la política. Yo creo que estaba en tercer año de la universidad. Sí, pues. En el 2011 o 2012, no me recuerdo. Sí, 2011 me metí a la política. ¿Para cuando tu papá era diputado? No, tuvo que haber sido después entonces. Entonces tuvo que haber sido 2012, 2013, porque mi papá ya estaba fuera de la política. Mi papá fue diputado 2008, 2012. Sí, pues. Entonces, Sandra empezó a recuperar el partido en el 2012, porque a ella un montón de diputados que eran parte del Comité Ejecutivo Nacional dejaron prácticamente tirado el partido, y ella se puso a reestructurarlo y levantar el partido. Sale por el tema que te aseñoraste. Entonces a los 20, entonces tenía unos 22 años. Y de ahí a los 24 años fui electo, no, tenía ya 25 años, fui electo diputado. Sí, pues, o sea. Estaba en los laboratorios para ser abogado. Entonces. Te has perdido ahí parte de ahí de la juventud, dirían por ahí. No mucho. Me parece. Solo la última pregunta, Brian, si me lo permitís, de esta dinámica, y es la más importante de la noche.
¿Sos rojo, sos crema? ¿A quién le vas? Esa es la más importante. O puedes decirle a otro, vamos. A ver, mira, en realidad yo ya no veo mucho fútbol, Okay. pero si me preguntas a quién le iba en mi niñez, le iba a los cremas. Ahí está, buenísimo. ¿Y un Barça Real? Es real, pero Es- se vuelve lo mismo. Yo nunca mucho he sido de, ya yo que me vaya a un restaurante A verlo. a ver partidos de fútbol, no. ¿Qué deporte te como gusta? que- pues, y eso es otra cosa, que de pequeño estuve en la selección del colegio, fui a jugar a Dallas, fui a jugar a Venezuela, pero de ahí me pusieron lentes. Entonces ya con lentes... Ya no era lo mismo. Ya no es lo mismo porque nunca acepté los lentes Sí, de contacto. Entonces, cuando uno juega, yo empecé a usar lentes a los 12 años. Sí, pues. Bien Entonces, güero. jugar y que lo empujen a uno y que los lentes salgan volados, ya no. Y yo sin lentes no enfoco bien. Entonces, entonces dejé de jugar. Entonces empecé a jugar squash, natación y... Puro Michael Phelps. No, tampoco. Tampoco. Buenísimo. Adim, tema importante que tenemos que hablar es el tema del bono de Semana Santa. Vale la pena mencionar que es bono de Semana Santa porque se piensa dar ahí en esa fecha, no es como que sea específicamente para gastos de Semana Santa, pero hay muchas cosas que han sonado alrededor de este Sí. bono. Tú, al ser diputado, Sí. eso lo conoce el Congreso, no es como que el Sí. presidente lo vaya a hacer. Contanos cuál es la idea y el génesis de esta propuesta. A ver, mira. Y aclararnos la desinformación que estoy seguro que estás familiarizado Pero con ¿qué ella. desinformación te ha llegado? Que dicen que es un bono 15, que va a afectar al empresariado. Correcto. Algunos empresarios tienen un poco de miedo. Los empresarios tienen un poco de miedo, algunos pequeños emprendedores que se quieren formalizar como es que me va a tocar que darle otro bono. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? A ver, Porque mira. a nosotros nos dijo la licenciada Sandra Torres que va una ayuda fiscal detrás de esto. Pero Sí, cuéntanos tú. la ayuda fiscal es la eliminación del ISO. Hay empresarios que no pagan ISOs. Son ciertos los empresarios los que pagan ISO. Se va a quitar el ISO y quitando el ISO creemos que va a haber un espacio dentro de las empresas para poder pagar una bonificación extra. Y ojo, es un bono. La figura del bono es como el salario, cómo se forma. Se forma con el salario mínimo que está ¿Vigente? para el ejercicio fiscal y una bonificación incentivo de 250 quetzales. Esos 250 quetzales no forman parte del salario, sino que es una bonificación para fomentar, para que la persona tenga mayor ingreso. Y esa está en la ley de bonificación e incentivo. Entonces, la propuesta es crear una bonificación que se está determinando el monto para incentivar a la gente a salir a pasear en Semana Santa, porque el empresariado ya no va a pagar el ISO, pero va a pagar una bonificación. Esa bonificación la gente, si se la da a un empleado una semana antes de Semana Santa, lo más probable es que va a decir, voy a tomar la decisión de salir a pasear con mi familia. Y esos 1,000 quetzales van a entrar a la economía y la economía va a dar vuelta. Entonces, en vez de que el ingreso por ISO creo que está por 6,000 millones, algo así. Suponiendo que ingrese la economía 6,000 millones en Semana Santa, pues la gente, vamos a promover el turismo local, porque acá... Es una reactivación económica. Y reactivar en esa época la economía. De la misma forma funciona en diciembre, cuando le cae a la gente su aguinaldo. ¿En qué la gente que lo usa? No lo usa para... La gente no lo ahorra. La gente no lo ahorra. La gente lo usa... La gente lo usa para comprar regalos. Y eso beneficia a que haya mayor circulación de dinero. O la gente va a decir, no me he hecho una mimuela, voy a ir o no me he puesto brackets, o no sé. O sea, el tema es reactivar la economía y la forma en lo que nosotros creemos que lo podemos lograr es eliminando el IUSI. Valdizón en su momento propuso no un bono, él propuso un salario adicional. Y eso sí sería nocivo para la empresa. Pero un bono en donde yo sé que tengo una obligación de pagar un impuesto, que la gente va a decir, es que el impuesto es temporal. Pero sí es temporal, que va 20 años que lleva a existir y nadie lo quita. ¿Me explico? Total. Entonces acá vamos a beneficiar a la persona. Ese pago de esa bonificación va a ayudar al empresariado también a pagar menos ISR, porque el bono sí... depende del régimen en el que esté la empresa, puede ayudarlo a que en vez de que pague 100, pague 80.
de ISR porque sí es deducible a lo que uno puede pagar de ISR. Entonces, al final nosotros vemos que es un incentivo realmente para que la persona y ustedes que están observando puedan, si usted no tiene un trabajo formal, que la persona que sí lo tiene pueda llegar al pueblo de donde es a gastar. Porque como les vuelvo a repetir, el aguinaldo, el bono 14, la gente se lo consume completito y es o lo usa para irse de parranda y comprar y llenar la hielera, o van a haber otras personas que lo van a utilizar para llevar a sus hijos al zoológico, para pago comprar. de colegios, exactamente. Se puede dar en enero, la otra parte se puede dar en enero. Entonces, vean, aquí el tema es cómo hacer para que la economía de Guatemala sea mejor. O sea, el tema es, la gran pregunta es cómo hacer para mejorar la economía, porque en Guatemala el gran problema es económico. Total. ¿Va? Ok, Adim, algo que está ahí en el Congreso y que no ha avanzado es justamente lo que mencionaban hace un segmento, ¿verdad? La elección de Cortes. En ese sentido, si quedas electo este 25 de junio, vas a proponer la elección de Cortes, vas a estar ahí empujando para que se dé esta elección. A ver, yo pienso que también los medios de comunicación tienen que ser críticos a lo que hace la Corte de Constitucionalidad, porque la razón por la cual no hay una Corte Suprema y están este montón de magistrados actualmente todavía en la Corte Suprema, proceso legislativo, culpa de la anterior Corte de Constitucionalidad. Acá llegó el listado de las comisiones de postulación, que hay una ley de comisiones de postulación, que en todo caso, si hay necesidad de revisar la forma de elección de cortes, hay que reformar la ley de comisiones de postulación. En su momento, en el 2016, casi hay una reforma constitucional para transformar la forma que se eligen a los diferentes magistrados, jueces y magistrados de sala. Pero yo sí considero que hay que elegir cortes. El tema es que realmente en este momento, porque después van a elegir corte, por ejemplo, elige esta legislatura, va a venir y va a decir, bueno, pero la nueva corte va a ir por 4 años. O por 2. O por 2. El periodo. ¿Va? Nada más. Entonces, realmente creo que les falta 1 año y medio para que terminen este segundo periodo. Entonces, mejor que terminen, que se convoque de una de esas comisiones de postulación y que inicie el proceso. Una reforma integral. Es lo más sano, sería un mal precedente a la democracia, pero es lo más sano, que esta legislatura elija cortes. Okay. Hay ahí en el ambiente la sensación que tiene que ser, que quisieran elegir la Corte saliendo de las elecciones. Pues así dicen algunos diputados. Hay gato escondido por ahí. Hay que tener cuidado, y vuelvo a lo mismo, hay que ser críticos. La Corte de Constitucionalidad no es un poder de Estado. Su figura es otra, es mantener que los 3 órganos estén en el orden constitucional. En el orden constitucional. Pero aquí, ¿cómo viene la Corte de Constitucionalidad y le viene a decir, usted diputado, para que usted pueda votar por un magistrado de sala, tiene que decirlo a viva voz en el Congreso? Esos son unos grandes abusivos los magistrados que hicieron eso. Y eso sí es importante señalárselo, que fueron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad anterior los que hicieron esta aberración jurídica y que nos tienen en este proceso de no elegir cortes, al prácticamente ponerse a legislar y tomar una potestad que le corresponde al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene la forma en la cual se eligen a los diferentes magistrados de cualquier tipo, y esa es la forma. Adim, por último, antes de entrar ya a lo último que ya producción nos está señalando, hay partidos que les favorece el discurso de elección de cortes y no lo vamos a negar, que les favorece decir que no quieren elegir cortes, pero se olvidan justamente lo que decís, de que pues, hubo una función legislativa que no le competía para nada a la Corte de Constitucionalidad. No sé qué opinas de eso. ¿Pero en qué sentido no les favorece? Hay partidos que les favorece el discurso de decir, es que no quieren elegir cortes, que tienen entrampada la elección, cuando realmente la forma en que propuso la Corte es muy difícil. Ridícula. Es difícil. Entonces, es ridícula. Y realmente yo sí considero que acá no... Yo sé que las órdenes de la Corte se deben de respetar, pero realmente esa es una ridiculez lo que hicieron con esa resolución, a ese amparo en donde le dan la orden al Congreso a que elijan de cierta forma. manera. O sea, eso es
Realmente da tristeza esto, este tema. Bueno, ya tenemos que ir cortando por el tiempo, pero vamos a hacer una pequeña dinámica. Te damos un par de nombres y nos dices lo primero que se te venga a la mente. En el caso que te digamos Joe Biden, no nos digas solo presidente de Estados Unidos, sino lo que tú consideres de la persona. ¿Ok? Ya. ¿Comenzás? Sandra Torres. Gran líder. Alejandro Yamatei. ¿Qué te puedo decir? Ha dejado mucho que desear. Alan Rodríguez. Alan, el El diputado. expresidente del Congreso. Incapaz. Jimmy Morales. Presidente. FCN Nación. Mi ex partido. Sí. En una institución. O sea, ¿qué institución? Una ex institución. Ok, Corte de Constitucionalidad. Orden constitucional. Suri Ríos. ¿Cómo fue que le dijo a alguien? Pavo real, le dijeron, ¿va? Edmond Mulet. Ay, no te tengo mucho que decir de este señor. Ok. Partido Voz. Vos, Villacorta. Sí, Ya, Resentidos. Resentidos. Manuel Villacorta. No lo conozco, no puedo decir. No te tengo mayor. Karateca. Como es karateca, ¿va? Pero no tengo el gusto de conocerlo. Ok. Congreso de la República. Órgano político por excelencia. Okay. Adim, último, Guatemala. Mi país. Okay. Bueno, Adim, tenés un minuto para poder dirigirte a todos los que nos están viendo o nos escuchan en Spotify o nos ven en Facebook, en YouTube y las demás plataformas para que tú les digas lo que querrás, pedirles el voto, el mensaje que traigas para ellos. Así que estás libre, es tu tiempo. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Me sentí muy a gusto acá con ustedes. Primero, pues, un mensaje a todos los televidentes, a todas las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas. Los invito a que este 25 de junio puedan atreverse a votar por la UNE. Tenemos experiencia, sabemos qué tenemos que hacer. No somos un partido de izquierda, respetamos la propiedad privada y todo ese tipo de desinformación que existe lo han hecho nuestros adversarios políticos que tienen al país como está hoy. Entonces, es importante decir que la desinformación y el decir, van a acabar el país, han sido aquellas personas que hoy lo tienen y que les interesa que nada cambie para que todo siga igual. En un país sin gobernabilidad va a ser un país que no van a haber cambios trascendentales para que el país cambie. El país necesita reformas reales, reformas estructurales al país, y para poderse hacer se necesita de un Congreso de la República y de una presidencia que lo pueda llevar la batuta en un país que hoy por hoy está muy dividido. Entonces, yo les pido y se los pido con toda la humildad del caso que confíen en la Unidad Nacional de la Esperanza. Somos un partido que estamos claros de qué tenemos que hacer, y este 25 de junio pues que voten en las 5 papeletas por la Unidad Nacional de la Esperanza. Buenísimo. Okay, perfecto. Gracias, Adim, por tu tiempo. Gracias, Adim. Buena onda. Y gracias a toda la audiencia que está semana tras semana viendo qué sucede en el banquillo, emocionados por este 25 de junio. Por favor, síganos en redes sociales y no se olviden de las dinámicas que tenemos exclusivamente en nuestras redes y en nuestros canales de transmisión de podcast. Así que, por favor, atentos ahí y nos miramos en un siguiente episodio del Banquillo.